En el tiempo que narra el Apocalipsis, literalmente va a haber una guerra por el clima. Escucha esto. Va a haber una guerra entre Dios y el diablo. Es decir, entre los ejércitos, ¿verdad?, de Dios y los ejércitos del diablo. Literalmente por el clima. Recuerden que en Apocalipsis capítulo 11, los dos testigos, estos dos testigos llenos del poder de Dios, ¿qué es lo que hacen? Bueno, tienen el poder literalmente para hacer que deje de llover en la tierra. Dice Apocalipsis capítulo 11:6, estos tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días que ellos profeticen, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plaga. Bueno, ¿por qué razón estos dos testigos se meten con el clima? ¿Y por qué razón el mundo los odia tanto cuando ellos hacen que deje de llover? Esto no es una cuestión solamente del problema con el agua. Esto es una cuestión que eso es como un golpe de Dios contra la soberbia del hombre. Porque en ese tiempo el hombre va a tener el control de las lluvias. Va a tener el control del clima. Ahora, ¿dónde está la venganza? ¿Verdad? Bien, estamos en Apocalipsis capítulo 11. Pero si vamos ahora a Apocalipsis capítulo 12, vamos a buscar un poquito Apocalipsis capítulo 12 para ver qué es lo que ocurre en Apocalipsis capítulo 12. Ok, vamos a ver, dice, ok, vamos a ver Apocalipsis capítulo 12, dice, verso 15. Y la serpiente, escuchen esto, y la serpiente, ustedes saben que el símbolo de China es una serpiente, es decir, es un dragón. ¿Sabían que el símbolo de China es la serpiente antigua? Es el dragón. Vamos a ver qué dice. Dice, verso 15, Apocalipsis 12, para los que les gusta la escritura. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Sabemos que el Apocalipsis está lleno de un lenguaje simbólico, pero es muy curioso que en un capítulo antes, escucha esto, que en un capítulo antes, Dios cierra el clima, es decir, no llueve más. Y en un capítulo después, el diablo hace todo lo contrario. El diablo produce inundaciones. Porque esto es de lo que se está hablando aquí. Dice, la serpiente arrojó de su boca hasta la mujer agua como un río, es decir, literalmente inundaciones. Ahora, ¿saben que ya China tiene el poder para causar inundaciones? Esto no es cuestión de ciencia ficción. Ustedes sabían que China hace poco tiempo hizo girar la Tierra. Es decir, le cambió el eje de gravedad de la Tierra. Literalmente cambió cómo la Tierra Dios la creó. Bien, vamos a ponerle la noticia para que ustedes entiendan que esto no es ciencia ficción. Pero esto no le da mucha promoción a los medios de prensa. Porque recuerden que todo el mundo está bajo el maligno. Así que Dios hace que se escapen algunas cosas para que nosotros las sepamos. Vamos a ver la noticia. Le voy a poner aquí la noticia para que ustedes estén informados de todo lo que ha ocurrido en el mundo. Para que ustedes tengan una idea de cómo la tecnología ha dado un salto insospechado, que no estamos hablando de tecnología, de un nuevo sistema operativo, no estamos hablando de un nuevo iPhone, no estamos hablando de un teléfono inteligente, no estamos hablando
ni siquiera de un arma sofisticada. Estamos ni de un avión supersónico. No, 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 no. Estamos hablando del poder para poder literalmente hacer girar la tierra, cambiarla de su lugar. Ok. Bien. Bueno. Dice, ¿cómo la presa de las tres gargantas cambió la rotación de la Tierra? Sí, 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 sí. Esto es parte de todo lo que quiere hacer China para dominar las aguas, para dominar el clima. Saben que el agua va a ser el tesoro, el oro, el petróleo, la plata del futuro muy, 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 muy cercano. Saben que ya desde hace mucho tiempo estamos pagando por agua embotellada. Pero no te imaginas que el agua ya es más cara que la gasolina y va a ser mucho más. Leamos un poco. Que el planeta gira sobre sí mismo y alrededor del sol es algo que costó sangre, sudor y lágrimas demostrar. Que se lo pregunten al pobre Galileo. Esta iglesia católica siempre anda haciendo de las suyas. Que diariamente se producen cientos de incidentes que alteran ese movimiento es algo que todavía nos resulta extraño, pero igualmente sucede. Ahora, el tsunami que azotó las costas del sureste asiático el 2004 o el terremoto de Chile en febrero del año pasado fueron cataclismos tan traumáticos para la corteza terrestre que los expertos no tardaron en declarar que habían afectado la rotación del planeta. Pero si hay una especie capaz de alterar el frágil equilibrio de cuánto toca es el hombre. En China, el funcionamiento de la presa más grande del mundo ha forzado también un cambio en la forma de girar de nuestro planeta. ¿A qué nos exponemos? Dice Mr. Henry, ya yo me había asustado con eso que parecen gusanos. Pero nosotros tratamos siempre de obviar estas noticias sensacionalistas e irnos a lo que en verdad importa. ¿Ok? Porque la gente anda atrás de cortinas de humo y no se sabe y no saben realmente lo que se está tramando. Ya se ha hecho público el plan de China de controlar todo el clima de China. Ahora, escuchen lo que puede pasar con esto. No solo estamos hablando de con una simple presa, este enemigo de Dios llamado China, que he visto a cristianos que literalmente pues apoyan este tipo de sistema. Es increíble. Les debe haber tocado nacer en un país comunista como yo para entender qué cosa es el comunismo, pero como no nacieron ni han vivido en un país comunista, entonces no entienden ninguna de estas cosas. Pero entendamos, ¿verdad?, de que China ya ha demostrado el poder, que tiene el poder. No estamos hablando de un cataclismo natural, no estamos hablando de un gran terremoto, no estamos hablando de un meteorito venido del espacio. Estamos hablando que el hombre puede hacer girar el planeta ya y ponerlo como le da la gana. Y eso puede afectar el mundo entero. Pueden literalmente desaparecer países. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer China ahora? Bueno, China tiene un plan de comenzar a manipular el clima exactamente en la frontera con India, un país con el cual China tiene conflictos y son dos potencias nucleares. China e India son de las más poderosas potencias que existen. Esto sería un conflicto mucho más grande que Rusia y Ucrania. Esto pusiera, si Rusia y Ucrania, miren la crisis que ha traído. La bolsa de los Estados Unidos se ha venido abajo de una manera terrible. Muchos piensan que ya la economía de los Estados Unidos jamás se va a volver a levantar,
que a partir de ahora vamos a caer en un declive constante, y este declive constante va a durar cerca de 30 años. Ahora, ¿qué pasaría si comienza un conflicto entre China e India? Ahora, ¿por qué puede comenzar este conflicto? Bien, para eso hay que entender el clima de India. India tiene un clima tan sensible, producto de los monzones, que si China aumenta las precipitaciones, podría literalmente causar un estrago en India, podría acabar literalmente con esa nación, porque los monzones en la India son procesos naturales que solamente entiende el que vive allí. Eso es un huracán multiplicado por 40. Y China ya va a comenzar a realizar los experimentos, las pruebas, manipulando el clima, específicamente en las fronteras con India. ¿Escuchaste lo que dijo el libro del Apocalipsis? Que el diablo tiene el poder para crear una gran inundación. Léete Apocalipsis capítulo 12, verso 15. Y entendiste que el símbolo literalmente de la China comunista es una serpiente, es un dragón. Dice el verso 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. ¿Saben que China manipuló el clima en las Olimpiadas de Beijing? Eso está en las noticias también. Puedes buscarlo. ¿Por qué no llovió en las Olimpiadas de Beijing? ¿Por qué el clima fue perfecto, fue nítido en las Olimpiadas de Beijing? Porque China literalmente adelantó la lluvia, dejó el cielo sin nubes. Ahora, ¿qué pasa si este plan sale fuera de China? ¿Te pareciera loco que los chinos pretendiesen dominar el clima del mundo entero? No te parezca loco, porque ya dijeron que para el año 2035 esperan haber alcanzado que la tecnología de la manipulación del clima ya haya alcanzado fuera de las fronteras de China. Por supuesto, ¿qué te van a decir a ti que vives en Latinoamérica? ¿Sabes que China tiene planificado usar Latinoamérica como el terreno para sus experimentos de manipulación del clima? Tiene planificado usar Latinoamérica literalmente para intentar, por ejemplo, parar los huracanes, porque no solo pueden aumentar la lluvia, ¿sabes qué pueden hacer que deje de llover? Disparando yoduro de plata y otros químicos a las nubes. Con una nueva tecnología, que esto no se está hablando del proyecto HARP, ¿verdad? O ARP en español, es decir, HARP. Que es un proyecto norteamericano ya pasado de moda. Estamos hablando de una tecnología muchísimo más elevada. ¿Qué puede ocurrir si esos experimentos fallan y causa terribles inundaciones en nuestras naciones? Porque ellos van a prometerle a las naciones latinas, les van a prometer que van a poder controlar el clima. Es decir, imagínense en cuánta productividad de la tierra, imagínense cuánto más grandes serían las cosechas. Si el hombre pudiera decir, hoy llueve, hoy sí llueve y mañana no llueve, eso va a tener una repercusión en el mundo espiritual. Dios no se va a quedar así con los brazos cruzados. Por eso la Escritura dice que estos dos testigos, ¿qué es lo que tienen el poder? Estos dos testigos tienen el poder para hacerle a la lluvia y que no llueva durante los días de su profecía. Porque quiere saber de qué se trata el libro del Apocalipsis.
Sabes que muchos no entienden el libro del Apocalipsis. Bueno, la mayoría no entiende el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis literalmente es un ring de boxeo entre el poder del Dios, de Dios y el poder del diablo. Por eso la iglesia no va a estar en ese tiempo. Porque ese va a ser un tiempo donde se van a ver cosas que la humanidad no es capaz de entender. La humanidad nunca ha visto algo como los dos profetas. La humanidad nunca ha visto a alguien con el poder del anticristo. Por eso dice que viene con grandes prodigios y señales. Dice el 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río. Noten, ¿verdad? Que literalmente el diablo está probando fuerza. Dios va a permitirle ejercer todo su poder. Porque Dios quiere ganarle en el campo de batalla. Por eso Dios va a permitir todas estas cosas que ocurran. Los demonios van a tener una fuerza tan tremenda en ese tiempo. Todas estas langostas que aparecen en el libro del Apocalipsis, ¿qué tú crees que van a hacer? ¿Crees que van a ser langostas como las que hay ahora? Y por supuesto, no estamos hablando de las langostas que tú te comes. Dice Apocalipsis capítulo 9. Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 9. A partir del verso 3, creo que es. Dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio el poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Ahora dice, y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna. Nota, ¿verdad? Que Dios no quiere dañar todavía lo verde. ¿Por qué razón hay una pelea en referente al clima? Hay una pelea en referente a la creación, hay una pelea en referente, y esto lo sabe el Vaticano, ¿verdad? El Vaticano va a tener un papel determinante en esto. ¿Por qué el Vaticano le rinde culto a la Pachamama? ¿Saben qué es la Pachamama? Es la madre tierra, es literalmente la naturaleza. ¿Por qué tú crees que el ateísmo se ha centrado literalmente en un mundo verde? Dice el 7, y el aspecto de las langostas eran semejantes a caballos parados para la guerra. En la cabeza tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabellos como cabellos de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros corriendo a batalla. Tenían cola como la de escorpión y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. ¿Tú crees que van a ser los demonios que te están atacando a ti ahora? ¿Tú crees que van a ser los demonios que tú le dices, el Señor te reprenda, Satanás, ahora te ato, te reprendo, te echo fuera? No, 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 no. Estos demonios tienen el poder para dañar a los hombres. Y esto solo es una pequeña porción de lo que va a ocurrir en ese tiempo. ¿Sabías que otros países, no China, los cuales no voy a mencionar, ya han usado esta tecnología en el pasado como arma? Es decir, te pudiera mencionar la guerra, el lugar donde se usaron, lo cual por motivos obvios no voy a decir. La manipulación del clima puede ser un arma mortífera. Sitúate que el hombre puede hacer, ¿verdad?, que nieve todo lo que quiera que nieve, o que deje de llover y matar de sed a un país. El hombre no debe de tener ese poder. Cuando el hombre pueda controlar el clima, el hombre se va a estar convirtiendo en un dios, literalmente en un dios.
¿Saben que esa es la perspectiva que siempre el hombre desde la antigüedad tuvo de los dioses? Que eran los que controlaban el clima. ¿Por qué crees que todos van a adorar a la bestia? ¿Sabes qué? Intrínsecamente, vamos a decir que la adoración ontológica o el pensamiento ontológico del hombre respecto a los dioses ese mismo, es aquellos que pueden controlar el clima. Todas las civilizaciones antiguas adoraron a los dioses que supuestamente controlaban el clima. Por eso adoraban al dios sol. Por eso adoraban, ¿verdad?, a la lluvia. Por eso adoraban a la tierra. Porque el hombre depende del sol, de la lluvia y de la tierra para subsistir, para comer. Es su comida. Es decir, el sol, la lluvia y la tierra es lo que le ponen la comida en su mesa. Y el anticristo va a tener todo eso en sus manos. Estamos viendo solamente el ensayo de lo que va a ser el tiempo del fin. Entonces, no es para asustarte, pues no te asustes. A mí realmente me da risa cuando un cristiano me dice, el que verdad tiene fe no se ocupa de esas cosas. Eso es mentiras tuyas. Simplemente no te ocupas porque no te importan las cosas que están escritas. Es claro que lo que está escrito no te quita el sueño, pero al cristiano siempre lo que está escrito le ha quitado el sueño. El Señor mismo se lo dijo, ¿verdad?, a los hombres, que ellos sabían ver las señales de la vida cotidiana, pero no las señales de los tiempos. Es decir, el hombre está atento a todo lo que ocurre en la vida cotidiana. Eso sí está atento. Dice Apocalipsis 16, 8 y 9. El cuarto ángel derramó la copa sobre el sol, el cual le fue permitido afligir a los hombres como calor y fuego, y los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene la autoridad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Es decir, el Apocalipsis es literalmente una guerra respecto al clima. El diablo tiene el poder de las aguas y Dios cierra el cielo para que no llueva. El diablo tiene el poder sobre el clima. ¿Sabe? Si ya pudieron girar la tierra, saben que pudieran cambiar las temperaturas. Es decir, el gobierno chino puede hacer que China sea más cálida. Ahora, el problema es que a Otto le va a tocar perder. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios respecto al tema. Miren lo que dice el Señor respecto a los que no le interesan las cosas que ocurren. Lucas capítulo 12 a partir del 54. Decía también a la multitud, cuando veáis la nube que sale del sol, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y la tierra, y cómo lo distinguís este tiempo. Entonces, claro, el clima le interesa a la gente cuando va a ir a trabajar, ¿verdad? O cuando se va de vacaciones. O cuando hace mucho frío, que le está costando un poco más el bill de la luz. Ellos sí lo saben determinar. Es decir, saben entender todas estas cosas. Pero el Señor habló del clima respecto a las señales del fin.
Dijo claramente que iban a haber grandes señales en los cielos. ¿Cuáles señales son esas? Dice Lucas capítulo 21. Vamos a ir a Lucas capítulo 21. Verso 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y la angustia. Y en la tierra angustia de la gente confundidas a causa de qué cosa? Del bramido del mar y de las olas. ¿Qué está diciendo ahí? Noten que lo que asusta a la gente no es como tal los señales que están ocurriendo en el sol y la luna, sino lo que causan estas señales. Sabes que la luna es la que controla las mareas. Por lo tanto, cuando hay una señal en la luna, las mareas son completamente descontroladas. Dice, y en la tierra angustia de la gente confundidas a causa del bravido del mar y de las olas. Va a haber una batalla en cuanto a los elementos. Y ya el diablo está tratando de prepararse para esa batalla. El diablo también va a usar el uso del clima en esa guerra. Ahí está en Apocalipsis capítulo 12 a partir del 15. Léelo, como él envía una inundación tras la mujer. El diablo puede hacer que Israel se inunde. ¿Saben que hace poco comenzaron a ocurrir misteriosamente grandes inundaciones en Israel? Googlealo, busca algo interesante. Busca algo interesante. Estamos hablando del mes pasado. Hay muchísimos videos respecto al tema. Horror en Israel. En Israel, olas gigantes azotan por primera vez en 300 años en el mar de Galilea. Hace 2 meses vimos, subieron un video, aguas arrasan el desierto de Israel en Tierra Santa. Aguas invaden los desiertos en Tierra Santa. Impresionante fenómeno natural en el desierto de Israel. Miren, esto lo acaban de subir hace solamente 8 días. Se lo voy a poner aquí. Se los voy a poner aquí en pantalla para que ustedes pónganse a buscar cosas interesantes, por favor. Ok, miren las inundaciones en el desierto, en Israel. Inundaciones. Inundaciones en el desierto, en Israel. Léete Apocalipsis capítulo 12, verso 15. Y vas a ver que el diablo lanza inundaciones contra Israel. Es decir, de la manera que el diablo va a tratar de arrasar al pueblo de Israel, va a ser así.
Pero la escritura dice que la tierra ayuda a Israel. Todo ese desierto, ¿verdad? Va a comenzar a tragarse toda esa agua. Es decir, ese desierto está preparado por Dios para que se trague toda esa agua que el diablo va a lanzar contra Israel. Misteriosamente están apareciendo esta serie de inundaciones en Israel. Déjame decirte algo, también Israel está jugando a ser Dios, ¿verdad? Ya lo dije aquí en un video en el canal. Los israelitas también están tratando de manipular el clima. ¿Pero por qué lo están haciendo? Porque ellos saben lo que se avecina. La inteligencia de Israel es una de las mejores del mundo. Este video de 8 días. Entonces, ¿todavía te parece bonito el país de Bruce Lee y de Kung Fu Panda? Pues el país de Bruce Lee, de Jackie Chan y de Kung Fu Panda es el peor enemigo que tiene la iglesia cristiana en este tiempo. El peor de todos los enemigos. Literalmente el Vaticano, la iglesia católica, con todo su falsa doctrina, en este tiempo es un santo al lado de China. China